nosotros en esta mañana podrían decir, de verdad que he vivido o estoy viviendo batallas profundamente difíciles y en ese momento puedes estar sintiendo que las batallas se están perdiendo. Y es que el mundo nos está poniendo en constantes retos. Creo que el sistema en el que vivimos muchas veces nos pone en retos como de pronto noticias inesperadas, de pronto un diagnóstico de salud que no esperábamos, una noticia médica acerca de algún familiar. A veces también hay retos en aquellos que han comenzado o han decidido en algún momento emprender y vemos como el que emprende entonces tiene que tener una cantidad de habilidades, ¿cierto? Necesita saber de marketing, necesita saber de habilidades gerenciales, de habilidades administrativas, pero necesita ahora hacer contenidos en redes sociales. Y la vida así nos va poniendo demasiados retos en diferentes circunstancias. Aquellos que han tomado la decisión de tener un empleo seguro, entonces dicen, no, yo necesito otra especialización, yo necesito un doctorado, yo necesito estudiar más, porque si yo estudio más, yo puedo anhelar un mejor empleo o un mejor cargo laboral. Y si hablamos de la familia, ni a decir, ¿cierto? En la familia siempre estamos siendo retados porque alguien de la familia no está de acuerdo, porque hay contiendas, porque hay peleas, porque hay demasiadas diferencias. Entonces yo veo como una y otra vez nos vemos enfrentados a diversas situaciones de la vida, a diversas batallas que hacen que la vida a veces se vuelva un poco pesada para nosotros. Y algunos en esta mañana pueden estar pensando, esto que está mencionando la pastora tiene que ver conmigo. Para algunos han llegado aquí sintiendo que la vida está siendo demasiado pesada, que las batallas están siendo más grandes de lo que tú puedes soportar, porque a veces esas batallas también tienen que ver con tener crisis de ansiedad, con tener algo de depresión, por tener preocupación, qué va a ser mañana, qué va a ser de mi futuro. Y si algo de lo que yo estoy mencionando hace como eco en tu mente, entonces este mensaje es para ti. Creo que es un mensaje que es pertinente para todos los que un día hemos decidido seguir a Cristo. Y yo quiero decirte hoy, comenzar diciéndote que sí, la vida tiene todas estas batallas. Sí, la vida tiene todos estos desafíos. Sí, la vida tiene muchos retos. Sí, todos los días nos levantamos a diario con tener algún reto. Y sí, a veces hay batallas que parece que se estuvieran perdiendo. Pero la Biblia dice que Él nos garantiza la victoria. Y yo quiero hoy mencionarte un pasaje donde nos dice de entrada qué es lo que garantiza la victoria en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo yo tengo la victoria? ¿Cómo yo alcanzo o conquisto esto que está siendo tan difícil? Y la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, versículos 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y yo creo que con decir este texto bíblico yo podría decir, ya me doy por bien servido. La palabra de Dios nos dice que todo el que ha nacido de Dios, es decir, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Y lo que me parece muy particular es que no dice que la victoria que ha vencido al mundo es el listado de cosas que necesitamos hacer. Es todo lo que tú tienes que hacer, porque normalmente la gente dice, ok, está pasando esta situación, o cuando vienen a una consejería es, pastora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y creemos que eso es lo que nos va a dar la victoria, todo lo que nosotros necesitamos hacer. Y este texto bíblico hablaba en un contexto donde se estaba hablando de cómo cumplir los mandamientos de Dios no era difícil. Y muchas veces nosotros decimos, es que es muy difícil, pero como los mandamientos de Dios que tenían que ver a través de esa obra de Cristo, es decir, mediante la obra en la cruz que Cristo ya hizo, el contexto de este pasaje está diciendo, es muy fácil caminar en los mandamientos y en las directrices o instrucciones que Dios nos está dando. Y aquí quiero irles desglosando un poco esto y comenzar haciéndonos una pregunta que de pronto no sé si se la han hecho, y es, ¿qué es la fe? Porque a veces es un concepto bastante abstracto. Aquí ya el mensaje nos está diciendo, el texto bíblico nos está diciendo que esa es la victoria de nuestra vida, nuestra fe.
Pero quizás hay gente que está diciendo, bueno, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? O sea, ¿qué es tener fe? Y yo creo que hay gente que tiene fe en cosas, hay gente que tiene fe en personas, hay gente que tiene fe en situaciones, pero yo quiero enseñarte en esta mañana o recordarte qué es lo que es la fe. Y cuando nosotros vamos y estudiamos un poco la fe desde el original, sobre todo desde el hebreo en el Antiguo Testamento, esa palabra principal de fe significa emuná. Y emuná proviene de la misma raíz de donde proviene amén. Es decir, que amén es así sea. Por eso cuando nosotros estamos predicando la palabra, muchos de ustedes contestan amén. Están diciendo así sea. Es decir, están activando una fe que está diciendo yo me pongo de acuerdo con la palabra que se está lanzando. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en la cultura hebrea, hablaba de que significaba que la fe era como la estabilidad de un pilar que sostenía todo un edificio. Para ellos, la fe significaba o significa eso que sostiene todo un edificio. Y tú podrías decir en esta mañana, aplicándolo a tu vida, eso que puede sostener tu casa, tu vida en general. Pero emuná también significaba ser sostenido por los brazos del Padre. Yo no sé si algunos de ustedes puedan sentir eso o algunos de ustedes, por el contrario, no se sienten sostenidos. Porque la fe tiene que ver con cómo tú te sientes sostenido por los brazos de tu papá, independientemente de lo que tú estés viviendo. Eso significaba emuná o la fe, digamos, desde el hebreo. Pero desde la perspectiva griega, para ellos ya significaba la confianza absoluta, significaba lealtad, convicción, entrega personal. Es decir, que para ellos la palabra allí clave era pistis, es decir, no era un concepto religioso, sino que tenía que ver con algo jurídico, con algo relacional. Describía el pacto que había entre dos personas. Es decir, cuando tú le entregabas la confianza total a un rey. Eso significaba para ellos en ese tiempo la palabra fe. Es decir, estaban confiando en otra persona como un rey para ellos. Yo no sé si esto te dice algo a ti, pero a mí me dice mucho sobre mi vida y comienza a decirme mucho acerca de la fe. Es decir, que la fe significa poner la propia vida y las decisiones en las manos de esa persona. Y en esta mañana tenemos que decir que tiene que ver con poner nuestra propia vida y las decisiones en las manos de Jesucristo. Por eso la fe no tiene que ver con dónde tú pones tu enfoque o tu confianza, si es en una persona, si es en un trabajo, si es en un emprendimiento, si es en un proyecto, sino cómo tú pones la confianza en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 11 tiene una descripción exacta de qué significa la fe. Y yo sé que muchos de nosotros no sabemos hasta el texto bíblico de memoria y lo decimos y lo recitamos muchas veces. Yo voy a leerlo en una versión que de pronto no la leen tanto, pero que describe exactamente lo que significa la fe. Y dice Hebreos 11, del 1 al 3, dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de la palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Yo le voy a pedir que juntos oremos un momento por esta palabra. Cierra tus ojos. Yo quiero que tú medites un poco en esta mañana qué ha significado la fe para ti. ¿A qué le has llamado fe? Si ha sido poner la confianza en algo o en alguien distinto a Jesucristo. Yo te pido, amado Jesús, que en esta mañana todos podamos ver a Jesús a través de tu palabra, porque tú eres el verbo, Señor, porque tú eres la palabra, Señor, donde tú creas absolutamente todo. Así que yo declaro que en esta mañana van a haber mentes totalmente renovadas pensando acerca de la fe. Padre, yo creo que por medio de la fe en Jesucristo, aún tú vas a ir sanando corazones en esta mañana. Tú vas a sanar mentes que han estado como con mucho ruido en su cabeza. Tú vas a sanar aún enfermedades. Tú vas a traer libertad, Espíritu Santo. Porque la fe en Cristo Jesús es la que puede
traer una transformación en nuestra vida. Te alabamos, Señor. Entonces la fe no tiene que ver, ¿cierto?, con depositar nuestra confianza en algo o en alguien diferente que no sea Jesús. La fe no tiene que ver con los rituales que normalmente hacemos, aunque los rituales o los ejercicios y las disciplinas espirituales están muy bien, que son la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, las vigilias, todo eso está bien. Pero aquí no está diciendo el texto bíblico que la fe significa que tú hagas todos estos rituales. La fe tampoco significa que tú hagas un montón de cosas para que esa fe se pueda activar. La palabra nos enseña que es esa certeza, es estar seguro de lo que no esperamos, pero que esa fe viene a través de Jesucristo. Decir que la única manera que la gente puede activarse en fe o crecer en fe es a través de oír el mensaje de Cristo. Romanos 10:17 dice eso. 10:17, perdón. Dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Por eso muchas veces le hemos dicho cuando tenemos alguna capacitación en cuanto a evangelismo, hemos dicho, es que no se trata simplemente que tú digas, es que Dios es bueno, es que Dios te ama, es que Dios te quiere, es que tú tienes que presentar a Jesucristo. Porque es el único que tiene la capacidad de cambiar corazones. Nosotros no, pero Él sí. Y hay algo que me llama poderosamente la atención hablando de la fe, y es cómo nosotros somos aprobados mediante la fe. La Biblia no nos dice que tú eres aprobado por tantas horas de ayuno. La Biblia no dice que tú eres aprobado porque haces muchísimas cosas para Dios, porque le sirves a Dios, porque todo eso es consecuencia de, pero sí dice que somos aprobados mediante la fe. Y creo que hay algo que todos necesitamos entender profundamente y es algo que siempre mencionamos, y es que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, ¿cierto? Y recordamos que ese ayudar a bien tiene que ver con cómo está tu fe cimentada en cada situación, en cada circunstancia de la vida. Pero la Biblia también dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. De hecho, dice textualmente el texto que normalmente hemos aprendido, y es, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay una versión que yo tengo aquí que dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. ¿Quién puede agradar a Dios si no tiene fe? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. O sea que aquí no desvirtúa el que yo estoy agradando a Dios porque yo hago todas estas cosas. La Biblia nos dice con certeza que la única manera de agradar a Dios es cuando tenemos fe, pero cuando tenemos fe en Él, ¿cierto? Por eso la aprobación viene de allí, de tener la certeza de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en lo que Él nos está guiando. Romanos 4 dice, ¿qué podemos concluir en cuanto a Abraham? Romanos 4 desde el 1, exacto. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham? El padre físico de nuestra nación. ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hice, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Y el versículo 3 dice, pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Miren, cuando alguien trabaja por algo y se gana un sueldo, entonces está haciendo mérito de lo que está trabajando. Es decir, cuando tú estás trabajando y te pagan tu quincena o mensualmente, o cuando tú estás vendiendo algo y te pagan por un trabajo que tú has hecho, por algo que tú has hecho. Pero aquí la fe dice que no se trata de eso, porque la fe viene mediante ese creer en Jesucristo, que es un regalo que Él nos da. Decir que nadie podría vanagloriarse de sus propias obras, porque si fuera así, entonces diríamos, bueno, es que este es más aprobado que el otro, porque esta persona hace más obras que esta otra persona. Por eso a veces vemos gente que de pronto no hace tantas obras, pero le cree a Jesucristo, le cree a Dios en su palabra, y vemos el cumplimiento de lo que Él está haciendo en su vida. Así que la fe nace de poderle creer al Señor lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Incluso si nosotros leyéramos todo el contexto de esta palabra, la palabra dice que hasta el pecador es aprobado por Dios.
pero se lo mastico. Otra vez lo voy a decir, hasta el pecador es aprobado por Dios. David, el rey David, estaba de acuerdo con eso y decía que era afortunado porque Dios aprueba por la fe al que tiene esa fe y no por lo que hace. Eso quiere decir que si una persona así haya pecado y viene delante de Jesucristo, le pide perdonar de sus pecados, esa persona es aprobada, es decir, esa persona recibe un perdón inmediato. No es una aprobación para vivir en pecado, es una aprobación para alguien que tiene el corazón arrepentido, pero que ha tomado la decisión de caminar en la fe que Cristo le está hablando. Y vemos un ejemplo de Abraham que tenía alrededor de 100 años y no estaba en la edad para tener hijos. Su esposa, Sara, era totalmente estéril, pero su fe dice que nunca se debilitó, sino que se mantuvo firme frente a la promesa que Dios le había hecho sin dudar jamás. Es decir, Abraham fue un personaje que la Biblia habla que es el padre de la fe, aquel que le creyó a Dios. ¿Se equivocó? Sí, Abraham se equivocó muchas veces. Abraham sí pecó, Abraham sí falló, pero Abraham le creyó a Dios porque no se trataba de sus propias obras humanas. Yo creo que en la medida en que tú y yo tenemos mayor revelación de la fe en Jesucristo, menos ganas tenemos de caminar mal delante de Él. Yo lo que yo estoy diciendo acá, sé que muchos pastores le tendrían temor a decir esto que estoy diciendo, porque habría el temor de, bueno, entonces ahora la iglesia va a volverse una vez cualquiera, va a pecar a lo loco, pero no. Yo creo que entre tú más conoces la gracia de Jesucristo en tu vida, tú más deseos tienes de caminar con Él, porque tú te das cuenta del inmenso amor que Cristo tiene por ti, tú te das cuenta del gran sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, y tú no vas a querer invalidar eso que Él ya hizo. Al contrario, tú vas a querer vivir de acuerdo a la línea, a la estatura de Cristo, a lo que Él te está poniendo. Tú vas a querer ser una persona que es tu vida honra al Señor Jesucristo. Amén. Porque no puedes decir que tienes fe y sigues caminando en tu vida antigua. Cuando nosotros tenemos fe, vienen cambios sobre nuestra vida. Yo creo que cada paso de obediencia que nosotros le damos a Dios está ligado directamente con nuestro nivel de fe. Tú estás creyendo que lo que Dios te está diciendo, que le obedezcas, ese plan de Él es mejor que el tuyo. Por eso, hace unos minutos yo mencionaba que la Biblia dice que allí es donde no se vuelve difícil vivir la vida de Cristo. Pero cuando tú dices, no, yo no le puedo obedecer en esto y llevas años y años en eso, yo no creo incluso que sea porque siempre la gente sea rebelde. Creo que es que muchas veces a la gente le falta fe. Y han estado centrados en sí mismos. No es que mi debilidad, es que mi situación, es que mi pecado, pero han quitado la mirada de Cristo. Que si tú miraras más a Cristo, tu vida cambiaría naturalmente. Amén. Abraham estaba totalmente seguro que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso dice la Escritura que él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta la fe de Abraham, no lo dice por él mismo, sino también para nosotros. Es decir, que él estaba seguro que el Dios al que él alababa, el Dios al que él honraba, tenía la capacidad para cumplir las promesas que le había hecho. Porque Abraham tenía la certeza que él no podía cumplir esa promesa. Que eso, por sus propios esfuerzos, no me imagino, en esa época ni siquiera había todo lo que hay ahora, que vaya y hagas ese tratamiento para la esterilidad, haga otra cosa. No, Abraham tenía la certeza que él, por más esfuerzo que tuviera, me imagino que en esa época habían de esos remedios naturales que tomen el juguito de chontaduro, bueno, yo no sé qué haría en ese momento, pero yo lo imagino un jugo, ¿cómo es que le llaman? ¿Afrodisíaco? ¿Sí? Ay, yo me imagino a Abraham haciendo eso con Sara, ¿cierto? Como que, ¿será que lo logramos? ¿Será que lo vamos a hacer? Pero dicen que él no dudó. Sí, yo creo que Abraham sí dudó de él. Y yo creo que Sara y Abraham dudaron de ellos, pero ellos nunca dudaron de Dios.
Amén. Denle un aplauso al Señor. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos. Jesús fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Él. Amada iglesia, no se trata de que si tú un día fallaste, te equivocaste, tú le pediste perdón a Dios, Él te perdonó ya y tú sigas recordando un pecado que ya Dios se olvidó. Y tú sigas trayendo sobre tu vida una condenación que Cristo no está haciendo. Que tú sigues trayendo una condenación cuando la Biblia dice que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No importa lo grave que haya sido tu pasado. Y tu pasado puede haber sido ayer, porque si hoy tú tienes un corazón arrepentido, hoy tú tienes la oportunidad de iniciar una vida nueva en Cristo. Pero tienes que dejar que Él pueda obrar. Gálatas 3:5 dice, ¿cuántos sienten que el mensaje les está hablando? ¿Cuántos sienten que el mensaje les está indigestando? Algunos me entienden lo que estoy diciendo. Yo sé que al final del mensaje algunos van a necesitar sal de frutas o alcacerse. Gálatas 3:5 dice, aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le estaba recordando algo a los Gálatas. Los Gálatas habían recibido el mensaje de Cristo, pero llegaron personas después, volviendo a traer el mensaje de la ley, volviendo a traer el mensaje del cumplimiento de todos los mandamientos, de todos esos 600 preceptos que tenían que cumplir, y volvieron a ponerle carga pesadas a los Gálatas. Entonces Pablo comienza a escribirles de manera muy, diría yo, bastante enojado. O sea, Gálatas les estaba recordando que no era por el cumplimiento de la ley, sino que era que iban a ser aprobados por medio de la fe en Jesucristo. Y me impacta porque hay otra versión que Pablo le dice a los Gálatas, tan torpes son después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Amada iglesia, tan torpes somos que a veces comenzamos con el Espíritu, creyéndole a Dios y después salimos pensando que es por nuestros esfuerzos humanos. ¿Saben que esto es vivir en la carne? Eso es vivir en la carne. Cuando usted cree que depende de su esfuerzo humano. Cuando usted cree que, ay, no, es que yo sí. A mí que me pongan de líder, porque yo voy súper juicioso todos los días con mi devocional. No sé, esfuerzos humanos. Pablo les dijo al final, o les decía de otra manera, y ahora se suponen que la van a perfeccionar por medio de un pedazo de piel. Les dice qué tontería. Como invalidamos a veces el sacrificio de Cristo, ¿cierto? La fe no depende del esfuerzo humano, porque el esfuerzo humano sería estar centrados en nosotros y no en Cristo. Yo sé que esta transición no es tan sencilla. Yo sé que a veces no es tan fácil de entender, porque siempre nos enseñaron desde pequeños a ganarnos las cosas. Porque incluso creemos, la salvación es gratis, pero las bendiciones de Dios yo sí tengo que pagar un precio para poder ser bendecido. Por eso algunos cuando no ven esas promesas se sienten inaceptables delante de Dios. ¿Qué será lo que yo no estoy haciendo bien? ¿Qué será lo que me falta por hacer? ¿Qué será lo que no está bien en mí? Pero eso no es lo que dice la Biblia, eso es lo que nos enseñó la religión. La Biblia dice en Gálatas 3:11, entonces es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios por la fe vivirá. Y más adelante en el versículo 14 dice esto que yo le estaba explicando. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones.
Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Amén. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo. ¿Sabes por qué no has recibido las bendiciones? Porque estás concentrado en ti o en la circunstancia. ¿Tú has visto esa situación difícil de las que yo les hablaba en un inicio? Y tú las estás viendo tan grande como si esa circunstancia fuera más grande que Cristo. Y tú miras más tu problema, y tú miras más lo que está pasando en tu casa, y tú miras más lo que está pasando en tus finanzas que mirar a Cristo. Entonces Cristo dice, yo me hago a un lado, porque tú estás intentando resolverlo tú. Hablas de Dios, mencionas a Jesús, vas a la iglesia, oras, lees la palabra, pero crees que las bendiciones dependen de ti y resulta que dependen de Cristo. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer un listado de mandamientos. No hay cómo cumplirlo. Vuelvo y digo, Dios produce ese deseo de caminar en santidad, de caminar en bendición, de caminar en lo que Él nos ha dicho. Pero no hay una forma exacta en que nosotros podamos cumplir absolutamente todo, porque si no ya no sería una promesa de Dios. Y la verdad que Dios nos entregó a nosotros es que recibimos sus bendiciones gratuitamente, dice la palabra. Abraham lo recibió mediante una promesa. Hay muchas veces que tu fe se está ahogando porque no estás confiando en la promesa, sino que intentas confiar en las personas, en las circunstancias, en la situación o en lo que tú puedes lograr. Pero hay algo que el Espíritu Santo me decía, y es que Jesús tuvo fe para hacer milagros, pero también tuvo fe para ir a la cruz. Jesús tuvo fe para que los paralíticos se sanaran, se levantaran, para que los cojos caminaran. Jesús tuvo fe para que los ciegos pudieran ver, pero Jesús también tuvo fe para ir a la cruz a hacer la voluntad del Padre. Amén. Jesús quiere impartir en esta mañana una fe que va a producir milagros en tu vida. Pero también quiere impartir una fe que en medio de la cruz, en medio de la situación difícil, en medio de que tú no puedes ver nada, tú también vas a tener la capacidad de resistir porque no va a depender de ti, sino de Él. Amén. La fe en Cristo sucede en un corazón que permite su gobierno. Cuando Él entra a gobernar realmente tu corazón, allí va a comenzar a producirse esa fe, porque tú te quitas del lugar que le corresponde a Cristo. Porque la Biblia también dice que si vivo, yo tengo que vivir para Cristo. Es decir, lo que yo vivo, lo que yo hago día a día, yo tengo que honrar a Cristo. Lo que mi vida refleja, tiene que reflejar a Cristo. Pero dice la Biblia que si muero, también muero por Cristo. Muero para Cristo. Decir que la muerte no es la última palabra en la vida de una persona, porque la muerte terrenal es simplemente un paso en esta vida, pero hay una muerte que también Dios está diciendo, yo ya vencí, y fue a través de la cruz. Por eso muchas veces hay gente que dice, pero ¿cómo ese hijo de Dios se murió? Pero ¿cómo ese pastor se murió? Como si la Biblia nos dijera que nosotros aquí nunca nos vamos a ir. Y no es que esté declarando muerte, ¿no? Declaro vida, declaro que el Señor nos guarda y que nos tendrá hasta el último momento que esté en sus planes. Entonces, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero por Él. Las obras de la carne son el esfuerzo humano por alcanzar las bendiciones de Dios. Para poder que la fe en Cristo nazca, necesitas morir a tu propio yo, a tu propio deseo de controlar. Tenemos tanto deseo de controlar, me sumo ahí. Hay tanto deseo por tener el control. Queremos controlar absolutamente todo, pero la fe se manifiesta para los milagros.
en nuestra vida, pero también para esos retos que a veces son tan difíciles. Que tú dices, solamente Cristo me pudo ayudar o solamente Cristo me puede sostener en estos momentos. Porque hay gente que dice a veces, no, es que yo estoy que tiro la toalla. Yo le voy a decir algo. Con todos estos años caminando con Cristo me he dado cuenta que eso son palabras de las emociones en momentos difíciles, ¿cierto? Pero que cuando estamos en Cristo Jesús nosotros no tiramos la toalla, es la verdad. Porque hay una fuerza que tú dices, yo no sé, yo estoy como que ya termino, ya no más. Y hay algo que viene y vuelve y te dice, si hay fe, vuelve a creer, si te puedes levantar de esa situación. Y tú te levantas al otro día como que, yo puedo. Es Cristo en nuestra vida, amén. Es Él levantándonos, es Él haciendo. Porque no siempre las cosas salen como esperamos. Pero si tenemos fe en Cristo, las vamos a vivir desde la fe en Él. Yo no les estoy hablando aquí de un Dios milagrero, ni les estoy diciendo que todo va a salir perfecto. Les estoy diciendo que hay una fe que Dios quiere activar en tu vida, porque Dios me ha hablado a mí. Y en medio que Él me hablaba a través de este mensaje, yo también podía entender algo. Y es que hay muchas cosas de mi vida que Dios quiere hacer más y que yo me he interpuesto. ¿Por qué me he puesto ahí? Porque he intentado hacerlo de mi esfuerzo humano. Entonces yo lo que hoy quiero decirte es que hay una fe que Dios va a impartir a partir de hoy. Yo no sé si en todos o algunos o los que lo entienden, pero hay unas personas aquí en este lugar que van a comenzar a vivir su vida de fe de una manera totalmente distinta. Yo sé que algunos se estarán preguntando, hemos hablado de qué es la fe. Hemos hablado de ser aprobados mediante la fe. Y algunos dirán, bueno, entonces, ¿cómo yo activo esa fe? Entonces, yo quiero enseñarte también lo que es la activación de la fe, porque yo no quiero que este mensaje se quede en que, ay, tan lindo Jesucristo, tal, y cuando usted llegue mañana a su casa, digan, ¿y aquí qué hago? ¿Cierto? Con esta situación, que a veces es real, es nuestra realidad diaria. Y la activación de la fe viene a través de poner las acciones que Dios o que Cristo te está guiando. Santiago 2, 18 al 20 dice, uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Crees que hay un solo Dios y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Hay gente que ha dicho, es que yo le creo a Dios, pero no toman acción. Y miren, voy a decir algo. No sé por qué hay tanto cristiano tan perezoso. Eso es otro tema, pero tengo que tirar esta perla. Hay tanto cristiano que se ha quedado diciendo, es que yo tengo fe, es que yo estoy esperando que Dios abra la puerta, es que yo tengo fe, es que no, aquí llorando todo el día, uy, tan celestial, ¿no? Pero esta palabra dice que tu fe sin acciones no sirve para nada, es inútil, está muerta. O sea, realmente usted no cree porque no está tomando acción. Porque dice la Biblia que los demonios también creen. Es decir, que si hay un cristiano y hay un demonio y los dos dicen es que yo le creo a Jesucristo o yo le creo a Dios, los dos están en el mismo punto. Están igualitos. Los dos creen. Los demonios creen en el poder de Cristo. Usted también, pero usted no está tomando acción. Así que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no está acompañada de hechos. Y yo sé que algunos estarán diciendo, entonces, al fin, ¿qué hago o no hago? ¿Cierto? Que empezamos a decir que las obras no, que nada. Pero yo creo que cuando tú estás concentrado y enfocado en Cristo, Él te guía a lo que tú tienes que hacer. No es hacer de todo, porque a veces estamos haciendo tantas cosas, pero muchas de las que estás haciendo, Cristo no te las envió a hacer.
y por eso te sientes cansado y cargado. Yo creo que si hay gente que siente mucho cansancio en su vida, que se siente muy agotado, no hablo del agotamiento normal que nos puede dar el trabajar y el, sí, sino un agotamiento que se vuelve mental, que se vuelve emocional, es porque tú estás intentando hacer muchas cosas en tu esfuerzo humano, pero no es lo que Dios está guiando a hacer. Porque cuando tú ves, tú comienzas a ver la gloria de Cristo y no a ti ni a tu circunstancia, entonces todo comienza a tener orden. La voz de Dios se hace mucho más clara y tú ya sabes lo que tú tienes que hacer. Por eso una fe basada en Jesucristo trae aceleración en nuestra vida. ¿Por qué trae aceleración? Porque cuando tú estás enfocado en la fe en Cristo, cuando tú estás enfocado en lo que Dios está diciendo que tienes que hacer, viene algo que se acelera en tu vida. Tú dejas de dar tantas vueltas y comienzas a enrutarte en el camino que Dios trazó para ti. Tú te pones de acuerdo con el cielo, tú te pones de acuerdo con Dios a lo que tú tienes que hacer. Por eso no se trata únicamente o solo creer. Si tú crees en ese proyecto que Dios te dio, ¿tú qué vas a hacer al respecto? ¿Cuánto tiempo tú le vas a invertir? ¿Qué puertas tú vas a tocar? ¿Con quién tú te tienes que sentar? Si Dios te habló de tu familia, que viene una restauración para tu familia, ¿cuáles son los días que tú vas a sentarte a la mesa con tu familia, a orar juntos, a leer la palabra, a hacer un altar familiar? Si Dios te está hablando que viene un cambio sobre tu matrimonio, entonces ¿cuánto tiempo tú le estás invirtiendo en oración a ese hogar? Si Dios te habló de la prosperidad para tu familia, ¿qué estarías dispuesto a dejar para que eso suceda? Porque a veces queremos muchas cosas, pero no nos gusta soltar, no nos gusta dejar. ¿Qué estarías dispuesto a dejar? No sé, el orgullo, la falta de perdón, la rabia, el enojo. ¿Estarías dispuesto a dejar tantos cafés con amigos cuando tú necesitas invertirle más tiempo a tu familia? Yo les estoy dando ejemplos para que no me digan después qué hago. ¿Qué estarías dispuesto a dejar? ¿Estarías dispuesto a dejar la comodidad? ¿Dejar de dormir hasta tarde? ¿Dejar de quejarte? ¿Dejar de estar viendo videos en redes sociales? ¿Qué estarías tú dispuesto a dejar? Yo recuerdo que una época en que yo trabajé en un multinivel que me encantaba y definitivamente yo tengo que decir que mucho de mi liderazgo creció allí. Aprendí demasiado en esa formación que teníamos en el liderazgo. Pero allí trabajábamos de una manera, los que han estado en multiniveles saben cómo es la dinámica. Y allí decíamos, es que hay una meta por conseguir. Y cuando había una meta por conseguir, entonces teníamos que estar dispuestos a dejar de pronto muchas reuniones sociales para poder alcanzar la meta, porque estábamos construyendo algo para el futuro, porque teníamos una meta. El problema es que la mayoría de los cristianos dejan su fe solo en la oración y en la lectura de la palabra, pero cuando salen de ese lugar secreto con Dios, entonces no toman las acciones que Dios les ha dicho que tienen que hacer. Falta fe. Si tú no tomas acción a lo que Dios está diciendo, te está faltando fe. Y hoy necesitas decirle, Señor, yo necesito tu fe, porque mi fe ha sido en vano. Si nosotros la fe la ponemos en lo que yo pueda producir, es una fe que va a acabar con la gasolina a los días. Yo recuerdo que en esa época, que no era tanto de redes sociales, tuvimos que tomar la decisión de dejar la televisión a un lado, porque era una carrera que estábamos corriendo. Pero yo quiero decirte, amada familia Nación Reino, tú estás corriendo una carrera, la carrera de la vida. Tú estás corriendo una carrera con Cristo y tú necesitas preguntarte en esta mañana cómo tú estás corriendo esa carrera. Si es del cansancio, si es sentirlo muy pesado, si de hacer muchas cosas, o tú vas a determinarte a correr una carrera conforme a la fe en Cristo, haciendo lo que Él te está diciendo que tú tienes que hacer. Mateo 6:33 dice, por tanto, esta no la sabemos de memoria, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar el reino es buscar a Cristo. Buscar el reino es buscar a Cristo, no es buscar a ti,
no es buscar los carros, no es buscar las casas, no es buscar el mejor trabajo, no es buscar la esposa idónea, es buscar a Cristo. Y dice que cuando tú buscas primeramente el reino de Dios, es decir, el reino de Dios se instaló a través de Cristo, a través de su justicia. La justicia de Él fue lo que Él llevó a la cruz, el sacrificio en la cruz. Dice que cuando tú buscas primeramente el reino de Cristo y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. ¿Y de qué estaba hablando? Si usted lee todo el contexto de Mateo, estaba hablando del afán que la gente tiene por la vida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo vamos a pagar estas cosas? Las deudas que tenemos. Esto eran las añadiduras. Pero lamentablemente vemos una iglesia que anda detrás de las añadiduras y no de Cristo. Por eso a veces tu vida no marca una diferencia con aquellos que no caminan con Cristo. Porque vives desde una religiosidad y no desde el reino de Dios. Deja a Cristo que obre a través de su justicia. Porque eso es honrar su cruz. Eso es honrar su sacrificio. Yo quiero ir terminando este mensaje contándote un par de anécdotas de mi vida. Yo por años, yo sé que algunos ya lo saben, otros no, pero por años Dios estaba llamándome, ¿cierto? A comenzar a predicar de su palabra. Y yo siempre sacaba muchas excusas, que no estaba preparada, que no estaba lista, que no lo podía hacer. Y definitivamente hubo un día que tuve que tomar una decisión, porque cuando yo comencé a confiar más en Cristo, que es mi, yo dije, Señor, yo no puedo, yo no tengo todas las habilidades, no me siento lista, me siento débil en muchos aspectos, pero tú eres el que va delante mío. Yo quiero que tú me pongas una foto, Juan Camilo, cómo nació ese sueño que Dios había puesto en mi corazón de comenzar a predicarle a Él. ¿La tienes lista? No sé si eso se puede ampliar, ¿la ven? Ok. Si ustedes ven, ahí estábamos en la sala de la casa, ¿cierto? Habían 7 personas, de las cuales 3 eran de la familia. Por ahí debía estar Lady, no sé por qué no sale en la foto, pero ella debía estar por ahí. La estaba tomando, mínimo. Y un día yo dije, ok, yo abro la sala de mi casa. Y de pronto mi esposo no estaba allí porque él llegaba tarde del trabajo y no sé si algunas, bueno, Kate que estaba en ese tiempo, Eric, si recuerdan, él comía, o sea, el comedor estaba allá al lado y él comía ahí, apenas estábamos a veces como arrancando y él llegaba ahí a comer y pasaba allá a la sala. Y así comenzó, ¿cierto? Un sueño en el corazón de Dios, atendiendo un llamado. También hace 4 años Dios me habló de comenzar una marca personal en redes sociales. Me habló de comenzar mentorías grupales. Y yo recuerdo que yo decía, ¿cómo hago eso? Y me encontré con una chica, una psicóloga, y ella, dije, voy a tomar la decisión de tener una mentoría con ella. Su mentoría era muy costosa, yo no la podía pagar, pero hubo una convicción en mi corazón que yo lo tenía que hacer. Yo recuerdo que le dije, llamé a una amiga y le dije, mira, yo hablé con esta chica, le dije, dame plazo hasta el lunes, era sábado. Dije, dame plazo hasta el lunes, yo separo el cupo. Llamé a una amiga y le dije, necesito que me prestes este dinero por unos días. Y le conté el proyecto. Mi amiga me dijo, listo, te lo presto por un mes. Entonces mi mente se puso muy creativa, dije, listo, voy a sacar la primera mentoría con un valor pues loco, súper económico, porque el conocimiento yo lo tenía, pero necesitaba saber cómo se diseñaba todo esto, cómo era una marca personal, cómo se diseñaban mentorías, etcétera, etcétera. Y entonces saqué la primera mentoría y cobré 150,000 pesos. Y aquí hay una foto también de las primeras que me dijeron que sí, eran varias de acá de Nación Reino. Ellas no saben esta historia, la están conociendo hoy, ahí ven un grupo, ¿cierto? Y ellas dijeron, listo, pastor, algunas me dijeron, pero no tengo la plata completa, no importa, tal, así, ¿cómo? ¿Cierto? Y entonces yo, tal cual ese dinero que recogí, yo se lo di a la mentora con la que yo estaba.
Y a partir de ahí yo comencé a trabajar en mentorías y Dios fue dando todo el sustento para poder hacer ese trabajo y aprender a hacer algo que yo no sabía hacer. Entonces así nació, atreviéndome. Dios me habló primero, no fue que yo me metí a la loca, no, yo recuerdo mucho ese día haberme quebrantado y saber, tener la certeza de que Dios me estaba guiando a eso. Hace 2 años el Señor me llevó a otro paso, yo siempre ando como desbloqueando niveles, ¿no? Ay, a mí cuando Dios me comienza a otro nivel, ustedes no se imaginan, que la fe también requiere que tú te incomodes. Y hace 2 años Dios me habló de comenzar ya, porque ya me lo había hablado hace muchos años, o yo venía orando por eso hace muchos años, y era un sueño que tenía en mi corazón, pero cuando Dios me confirma de comenzar mi certificación con John Maxwell, que es una certificación a nivel internacional en coaching, y estoy a pocos meses de terminar mi certificación. Ni para qué le digo cómo lo pagué, porque esa es otra historia. Pero yo me pongo de loca, yo voy, contacto, yo hablo, bueno. Y porque es una certificación, la verdad, bastante costosa. Pero estas anécdotas que yo les estoy contando no se tratan de mí. Se tratan de lo que Cristo ha hecho en mí. Se tratan de darle la gloria a Él, porque yo de verdad sola, tengo muchas historias para contar. Y junto con mi familia. Pero no se trata de nosotros. Se trata de Él. Yo creo que yo sin Él no hubiera logrado o no estaría donde yo estoy en este momento, con Él. No estoy hablando de bienes, no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de mi posición en Cristo Jesús con Él, que es lo más valioso que yo puedo tener. Hace algunos años también, Nasli, lamentablemente hoy no está porque anda como agripadita. ¿Quiénes conocen a Nasli? Nuestra líder de ministerio infantil. Nasli nació en Reino con una enfermedad de cáncer etapa 4, muy delicada, y comenzamos a acompañarla en su proceso hasta que hace como 4 años, creo yo. Bueno, sí, ponme la foto de Nadli allí. Ahí tengo una fotico de Nadli por si alguien no sabe quién es Nadli. Bueno, ahí está Nadli. Nadli fue una de las que hizo la mentoría, pero ahí tengo una fotico solita de ella. Y Nadli comenzó en un retroceso en su salud hasta que llegó un día que recibo una llamada de Carolina y me dice: pastora, los médicos dicen que hay que despedirse de Nasli. Salimos corriendo para Cali. Yo recuerdo esa tarde estar con Nasli, me dejaron entrar porque dijeron, ella no tenía permiso de las visitas, es que la pastora de ella. Yo me senté con Nasli y en esas entra un médico, una médico, y la médico le dice: yo te sugiero que tú te dejes aplicar estos medicamentos para que tú tengas una muerte digna. Los órganos van a comenzar en un descenso y tú no vas a sufrir, porque si no los dolores van a ser horribles. Usted no se imagina, yo quería desaparecerme de allí. Yo no quería ser la pastora que estaba ahí. Y Nasli dice algo y le dijo: no, yo no voy a firmar ese documento. Que el Señor haga como Él quiere. Yo dije por dentro y decía: guau. Le dieron salida. Nasli hoy, eso fue hace 4 años, ya lleva años sin medicamentos, sin quimioterapia, sin nada de eso. Y yo recuerdo que esa tarde, o bueno, creo que esa tarde después, no sé si fue antes o después, nos dejaron entrar con mi esposo, con el pastor, y ella nos hacía tantas recomendaciones por su hijo. Y ella me decía: pastora, no me van a dejar mi hijo solo, no, mi hijo, o sea, todo el tiempo era mi hijo. Era su gran afán, era su gran preocupación. Y para la gloria de Dios, este mes Juan Esteban entra a la universidad. Dios no solo le ha regalado vida a ella, Dios le ha permitido ver con sus ojos lo que Él ha hecho. Y es una mujer que a mí me impacta, que yo admiro, porque a ella la pensionaron por esa enfermedad, pero esa mujer, ella es psicóloga, hace refuerzos escolares, ella, si le sale un trabajo no sé dónde, ella va y lo hace. Ella es un testimonio de una mujer que toma acción por su fe y que no se queda orando en la casa esperando a ver qué va a hacer Dios por ella, sino que ella entiende que Dios la ha guiado a pasos puntuales. Y yo ayer le decía, ella me hacía unas preguntas ayer, yo ayer le decía:
Nali, esto tiene que ver con tu llamado. Porque hay cosas que Dios ha depositado en ella tan fuertes y tan grandes. Esto no se trata de una historia de nosotros, no se trata de una historia de Nancy, se trata de la historia de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Póngase de pie, vamos a orar por esto. Vamos a decirle al Señor que fomente en nosotros esa fe. Que fomente en nosotros que es sobrenatural. La palabra sobrenatural quiere decir que está por encima de lo natural. Que Dios quiere obrar de una manera extraordinaria en tu vida y en tu corazón. Yo quiero que allí con los ojos cerrados tú comiences a preguntarle a Jesucristo qué es lo que Él te está diciendo en esta mañana. Si de pronto tu fe ha estado tan enfocada en las obras, en tus obras, en ti, en lo que tú puedes hacer, muchas veces nos hemos dado la gloria de tantas cosas que le pertenece la gloria a Jesucristo. Así que yo quiero que esta mañana tú le digas al Señor con tu propia boca, con tus propios labios. Él está aquí escuchándote. Él está aquí para recibir esas palabras de sus hijos. Quizás esa palabra sea, primero que todo, Señor, yo no he confiado en Jesucristo. Yo he puesto mi fe en Cristo. Yo he puesto mi fe en médicos. Yo he puesto mi fe en circunstancias. Yo he puesto mi fe en familiares. Yo he puesto mi fe en otras personas. Pero Él dice, yo estoy aquí. Yo quiero levantar la fe de muchos de los que están aquí. Padre, yo te pido que así mismo como que Jesús, tú nos dabas el ejemplo, que tú tuviste la fe para obrar milagros. En esta mañana, Señor, haya milagros sucediendo ahora mismo, Señor. No porque yo vaya a tocar a nadie, sino porque el toque del Maestro, el toque de Jesús está tocando sus vidas, Señor. Todas las vidas, Señor, en esta mañana. Toca las vidas, Jesucristo. Toca las vidas en el nombre de Jesús. Toca las vidas, Señor. Trae una fe renovada. Padre, toca las vidas, aquellas vidas que necesitan un milagro, Señor, para sanar. Yo declaro